Hola gente, ¿cómo están? Existe una relación entre la ciencia y la espiritualidad. Cada idea científica tiene un trasfondo ideológico que nos lleva a generar ciertos experimentos, de una manera más elaborada, de una manera más específica. Así como Einstein tenía ciertas ideas sobre el universo y que al pulirlas lo llevó a lograr un experimento para demostrarlas, evaluar cuestiones científicas y llevarlas al plano cotidiano, tal vez nos ayude a interpretar la realidad de otra manera, de una manera que tal vez nos ayude a crecer como personas. Por otro lado, nos sirve para no sentirnos tan alejados de ciertas cuestiones científicas que parecen aisladas, como por ejemplo el cero absoluto y la pureza. Son dos conceptos del cual uno es científico y el otro puede ser interpretado de distintas maneras. La pureza, puede ser metafísico, puede ser psicológico, pero también se utiliza a menudo en la química y en la física. En la química, la pureza se trata en los laboratorios para aislar ciertas sustancias o partículas de otras que modifiquen los experimentos. Es decir, si tenemos una solución de cloruro de sodio, no queremos que haya ácido sulfúrico, no queremos que haya uranio. Pero qué diferente es tener 1 mililitro de estas impurezas a tener un átomo. En ese punto se consideran despreciables. Bien, tener un átomo en 100 mililitros no nos modifica en nada, no va a cambiar nuestro experimento porque de hecho siempre está interactuando con el medio. Cuando tenemos el recipiente, siempre está interactuando con el gas o las partículas de su entorno. Bien, ya sea voluntaria o involuntariamente. Pero eso son cuestiones de masa. También tenemos la pureza en temperatura. Pero, ¿qué pasa ahí? Acá nos metemos en el cero absoluto. ¿Qué sabemos sobre la temperatura? ¿Qué tipos de temperatura podemos tener? ¿Cómo la podemos medir? La temperatura claramente siempre es la misma, pero existen distintas maneras de medirla. En una muy pequeña porción del mundo se utilizan los grados Fahrenheit y en la mayor parte del mundo se utilizan los grados Celsius. Pero por otro lado, en los laboratorios se utilizan los Kelvin. Los Kelvin, que no son grados Kelvin, son Kelvin, miden la energía cinética de las partículas. Una pequeña aclaración. Kelvin no mide la energía cinética, mide la temperatura. La energía cinética se mide en joules. Asimismo, toda medición de temperatura está directamente ligada al movimiento de sus partículas, por lo que Celsius y Fahrenheit también indican la energía cinética. La diferencia es conceptual, donde el 0 Kelvin indica realmente el cese total del movimiento y se podría considerar como la relación más directa con el movimiento de las partículas. Se trata de una preferencia científica y no un statement de cuál es mejor. Si bien en los grados Celsius podemos tener temperaturas negativas, grados bajo cero, es decir, antes del cero, -1, -100, -200, en Kelvin esto no sucede. Porque eso indicaría algo muy extraño, ya que en el 0 Kelvin nos encontraríamos con la ausencia de energía. Por lo tanto, no puede existir un Kelvin negativo. No tiene sentido. Entonces, por eso se llama el 0 Kelvin como el cero absoluto, la ausencia de energía, la ausencia de la interacción con el medio, la pureza más pura que puede llegar a haber. Entonces, ¿se puede lograr realmente esta temperatura? El 0 Kelvin, el cero absoluto. Veamos, vamos a irnos al punto más recóndito del universo. Ya de por sí la distancia de la Tierra al Sol es enorme y la Tierra del Sol a la próxima estrella, la próxima Centauri, es muy grande. Entonces vamos a irnos al punto más recóndito, aislado de todas las galaxias, aislados de todas las estrellas, aislados de absolutamente todas las partículas posibles, lo más lejos que se puede estar en el universo.
Aún así, por interacción cuántica, y por gravedad y por una muy, pero muy, muy, muy pequeña interacción de energía con el entorno, esta partícula estaría teniendo una fracción por encima del cero absoluto. Y en el punto más recóndito del universo, ya sea por gravedad, spooky action at a distance o algo de radiación que quedó, tendría una interacción con el medio y perdería su pureza enérgica. Porque si bien podemos aislarlo, podemos mantener, como en el colisionador de hadrones, una temperatura específica y aislarlo de otros átomos y bla, no alcanza a la pureza que estamos intentando llegar. Entonces vamos a irnos de la escala nano y micro y vamos a llevarlo a la escala macro, al ser humano. ¿Cómo podríamos conseguir la pureza en el ser humano? A ver, ¿qué características tiene el ser humano? Si yo toco algo del entorno, estoy teniendo una interacción, me estoy llenando de bacterias y polvo que está en el aire y que ni siquiera lo puedo ver. Entonces ya la pureza en cuestiones de masa es imposible. Porque para colmo, nosotros no somos puros en masa, sino que estamos hechos de cosas muy pero muy distintas por todos lados. Ya el mismísimo ADN se trata de partículas distintas y nada, ya se entiende. De temperatura ni hablar, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la característica que nos vuelve más humanos? Bueno, pues son las ideas, nuestra conciencia. Hace poco le dije a personas queridas que los enemigos naturales del ser humano son los leones, las serpientes, los osos, las enfermedades, bien, pero estos no causan guerras y todo lo demás, sino que esas son las ideas, las ideologías. Entonces, tendríamos que aislar a un ser humano de todas estas ideologías para obtener un comportamiento puro, un comportamiento que realmente le salga de su interior. Correcto. Entonces, veamos, existe una teoría, bien, que se abordó en la película de Truman Show, que es poniendo un individuo en una sociedad aislada de la sociedad real, una sociedad ficticia, donde voluntariamente se ve qué estímulos recibe y qué estímulos no recibe. Y la verdad es que eso no tiene ningún sentido en cuestiones de pureza, porque se lo está estimulando voluntariamente encima. Entonces eso ya queda totalmente descartado. Para lograr la pureza tendríamos que ponerlo en el medio de la naturaleza, lejos de otros humanos, incluso lejos de otros seres vivos, porque imaginen que si este individuo interactúa con hormigas, con gorilas, como Tarzán, estaría adoptando el comportamiento de estos seres vivos. Entonces solamente podría interactuar con plantas, con frutas y verduras. Bien, tendría que ser vegano. Pero no lo podríamos llevar luego de ciertos años de edad. Tendría que ser desde el mismísimo nacimiento, desde la mismísima interacción, que nazca en la naturaleza. Suponiendo que eso es posible, se debería proporcionarle alimento, bien, para que pueda subsistir, porque no lo puede conseguir por sí mismo. Entonces, imaginemos que existe una manera de proporcionarle alimento sin que se dé cuenta que lo está haciendo otro ser vivo, correcto. Además de que se le proporcione protección y demás, ¿no? Para que no se muera con una planta extraña. Aún así, con el tiempo, este individuo, aislado de otros seres vivos de origen animal, estaría interpretando al río, interpretando al árbol, interpretando al aire que se mueve entre las hojas, el viento, y adoptaría ese comportamiento. No sería un comportamiento realmente humano, tal vez, porque perdería esa cuestión que nos hace quienes somos, estas cuestiones gregarias, nuestra interacción. Si vemos a un humano de comportamiento puro, supuestamente, ¿sería realmente un humano?
¿Tendría un comportamiento que podemos identificar como humano? Tal vez no, muy posiblemente no. Sería un comportamiento más bien parecido al de una planta, aunque se mueva, y tal vez al sentirse tan diferente se volvería loco y eso no sería humano. Sería así natural, pero no sería humano, sería un problema que nos aleja de lo que realmente conocemos en la cotidianidad como humanos. Entonces, ¿qué onda con eso? No podemos conseguir la pureza en el pensamiento. Entonces, acá es cuando sucede algo muy importante. Conseguimos una enorme responsabilidad, porque el ser humano se convierte en un ser impuro, en un ser que interactúa con el entorno y realiza cambios, tanto para sí mismo como para los demás, sean humanos, animales o plantas. Entonces, ¿se puede conseguir la pureza? No podemos conseguir la pureza en química, porque siempre va a haber partículas de otro tipo. No podemos conseguir la pureza en astrofísica, porque ni siquiera en el punto más recóndito del universo podemos aislarlo de la energía y la interacción con otros átomos. Y no podemos conseguir la pureza en el ser humano, porque en ninguna de las situaciones posibles podemos aislarlo de la interacción y el aprendizaje de su entorno. E incluso en esta situación utópica que propuse, ¿sería realmente el comportamiento humano? ¿Sería puro? Porque al aislarlo de todo lo demás, al ser un ser gregario, ¿qué le pasaría? Tal vez el resultado no sería un humano, sino el comportamiento de otra planta, el comportamiento de un río, un comportamiento que no reconocemos como humano. Tal vez el ser humano es un ser impuro. Y eso nos deja con una gran responsabilidad. Cada vez que leemos un libro e interactuamos con otra persona, podemos conseguir distintos efectos. Puedo leer un libro y querer lograr una revolución. Puedo cambiar mi ideología religiosa o política. Puedo tener un montón de modificaciones en mi forma de pensar, en mis ideas, tal vez nefastas. Asimismo, también puedo leer un libro o interactuar con otra persona y tener nuevas ideas sobre el amor y la paz, sobre el cambio climático y qué hacer al respecto, de generar cosas bellas a mi entorno. Entonces, la próxima vez que vayan a interactuar con su entorno, piensen en esto. Piensen que cuando hablan con una persona muy pequeña de edad, lo que dicen puede quedarles para toda la vida. Tanto ustedes como esa persona puede acordárselo como algo que la motive, que le dé un propósito, o puede ser algo que la desmotive y la aleje de cumplir sus sueños. Por otro lado, vean, piensen, evalúen, analicen cuando otra persona va a modificar sus ideas. ¿Realmente piensan así? ¿Realmente esa otra persona tiene la razón? ¿Merece la pena pelear con alguien ya conocido por un cambio de ideología que tal vez no es apropiado? No podemos hablar de correcto o incorrecto, porque tendríamos que evaluar muchísimas más cosas, pero sí de apropiado o inapropiado para el momento y lugar en el que estamos en el universo. Entonces, comprendamos esta enorme responsabilidad que tenemos con la pureza o bien la impureza de nuestro ser, porque tal vez con eso podamos cambiar el mundo para hacer un lugar mejor.
Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima interacción.